Muy bienvenidos sean todos, les habla David Lara y nos encontramos en el programa de transferencia tecnológica en adaptación al cambio climático para áreas vulnerables de la región de los ríos y los lagos. En esta ocasión nos encontramos en el módulo 3, tópico 3, tocando el tema de las aplicaciones de energías alternativas en los sistemas de riego. Principalmente vamos a hablar de las distintas configuraciones que existen de energías fotovoltaicas que son utilizadas en aplicaciones de riego, y esto principalmente por las características que tiene la radiación y el éxito que han tenido los sistemas fotovoltaicos en la incorporación como una fuente de generación domiciliaria o como un sistema aislado. Nuestro foco va a estar en analizar esas dos configuraciones con el fin, ¿verdad?, de conocer las características técnicas de cada una de las componentes que se encuentran en estos sistemas para luego poder verificar la concordancia de esas componentes y así poder determinar caso un sistema ha sido correctamente diseñado y correctamente implementado en terreno. Todas estas características técnicas de las cuales estamos hablando se encuentran en las especificaciones técnicas de los equipos como también en las características de placa. Por lo tanto, lo podemos revisar por medio del proyecto o también lo podemos verificar en terreno. En esta presentación vamos a estar hablando de los conceptos eléctricos que están aplicados a los sistemas fotovoltaicos. Esto nos va a permitir, ¿verdad?, conocer cuáles son las variables eléctricas de interés y cuáles son las que caracterizan las configuraciones fotovoltaicas. Luego vamos a hablar de la radiación solar y cómo nosotros podemos tomar esa transferencia de energía y utilizarla para estimar la generación de un sistema fotovoltaico o incluso estimar los caudales bombeados, ¿verdad?, cuando estamos hablando de sistemas de bombeo fotovoltaicos. Por último, vamos a analizar cuáles son las fuentes de datos, que hoy en día, ¿verdad?, casi la mayoría proviene del explorador solar, y cómo podemos obtener información a partir del explorador para utilizarla en el pronóstico de la generación y el bombeo de agua. Bien. Para partir con los sistemas eléctricos y las variables eléctricas, ¿verdad?, vamos a considerar, ¿verdad?, que dentro de una instalación de consumo nosotros tenemos distintas variables eléctricas. En primer lugar está la red eléctrica, que se caracteriza por tener un voltaje y una frecuencia determinada. En estas aplicaciones siempre vamos a estar hablando de baja tensión en sistemas trifásicos y monofásicos. Entonces vamos a tener tensiones que están del orden de los 380 y 220 volts y con una frecuencia de 50 Hz. En una unidad, en primer lugar vamos a tener el consumo, que es en el fondo la potencia que nosotros estamos demandando de la red eléctrica, que va a ser una corriente que circula desde la red hacia nuestros artefactos eléctricos que están conectados. Por otra parte, si hablamos de generación fotovoltaica, vamos a estar hablando ahora de un proceso de generación en corriente continua con tensiones que van desde los 150 a los 800 volts. Y por lo tanto, para que nosotros tomemos esa potencia eléctrica y la llevemos a nuestro artefacto eléctrico, necesitamos que exista esta componente que está acá, que nos permita transformar la corriente continua en corriente alterna en las mismas características de la red eléctrica que yo me estoy conectando, es decir, mismo voltaje, misma frecuencia, y además tiene que haber un proceso que se llama sincronía entre el inversor y la red eléctrica. Cuando mi generación, ¿verdad?, es mayor que lo que yo estoy consumiendo, me va a sobrar energía y esa energía va a circular hacia la red eléctrica, y en ese caso estamos hablando de inyección de potencia. Como ustedes pueden ver acá, existe una serie de términos eléctricos y de transformaciones que nosotros tenemos que realizar. Es por ello, ¿verdad?, que vamos a definir un poco cuáles son esas variables eléctricas de interés. El voltaje se define, ¿verdad?, como la energía que se ejerce sobre los electrones para que se desplacen a través de un conductor eléctrico.
¿Ya? El voltaje también es conocido como diferencia de potencial o tensión eléctrica y se genera principalmente, ¿verdad?, en las plantas de generación, producto de los campos magnéticos, ¿verdad?, que existen en los generadores eléctricos. La unidad de medida del voltaje es el volt. A mayor voltaje, la cantidad de electrones que nosotros podemos desplazar es mayor. En general, estamos ejerciendo una mayor energía o se está transfiriendo mayor energía a ese electrón. Existen distintos tipos de voltaje y podemos hablar, ¿verdad?, del voltaje alterno y el voltaje continuo. El voltaje alterno se produce en máquinas rotacionales, ¿ya? Turbinas hidroeléctricas, turbinas eólicas, centrales térmicas. Y en el fondo, ¿verdad?, nosotros se está impulsando este equipo que ustedes ven acá, que es el rotor. Esto es lo que se hace girar. Y el rotor en sí tiene una serie de imanes en configuración polo norte y polo sur. Y esos imanes, con su campo magnético, van atravesando las bobinas eléctricas que hay alrededor de un generador, ¿verdad? Y se produce la generación de esta señal alterna que nosotros vemos acá, ¿ya? Esta señal alterna tiene una frecuencia de 50 Hz, es decir, se repite 50 veces en un segundo y está directamente relacionado con la velocidad a la que está girando ese rotor. Estas máquinas son de velocidad fija, velocidad constante para producir los 50 Hz. Es por eso que la frecuencia es un parámetro que cambia muy poco en la red eléctrica de distribución. Esta forma de onda es alternante, ya que tiene una fase positiva y una fase negativa. Y eso produce que sea en el fondo más segura, ya que al cambiar de polaridad positiva a negativa siempre va a pasar por un momento en que la señal va a ser cero. Los voltajes en corriente continua están relacionados principalmente con generación de electricidad en forma química o estos dispositivos en forma de celda, que son los paneles fotovoltaicos. Su característica principal es que no cambian de polaridad y pueden tener variaciones en el tiempo, pero su polaridad siempre va a ser positiva. Debido, ¿verdad?, a que la manipulación de los niveles de voltaje es más fácil en corriente alterna, es que este tipo de voltaje se ha utilizado para distribución de la energía. Mientras que los dispositivos en corriente continua han quedado un poco relegados, ¿verdad?, y requieren de la transformación a corriente alterna para su utilización como fuente de potencia. Los dispositivos electrónicos, televisores, celulares frecuentemente trabajan en corriente continua, pero las máquinas eléctricas casi todas han sido desplazadas, ¿verdad?, y todas funcionan en corriente alterna. Así que si yo tengo una fuente de voltaje en corriente continua, lo más probable es que necesite transformarla a corriente alterna para poder utilizarla como una fuente de consumo. Cuando nosotros aplicamos una fuente de tensión, ¿verdad?, a un conductor eléctrico, vamos a hacer que los portadores de carga existentes dentro de ese conductor eléctrico se muevan. Ese flujo de portadores de carga es lo que se llama corriente eléctrica y es similar a como un agua o como el agua circula por medio de una tubería. A mayor intensidad voy a necesitar, por lo tanto, una mayor sección de mi conductor eléctrico para poder transportar todos los portadores de carga. La corriente eléctrica se mide en una intensidad que se llama ampere y corresponde, ¿verdad?, a la cantidad de electrones que nosotros estamos moviendo en un segundo. Los materiales eléctricos se definen como buenos conductores o buenos aislantes. Hablamos de buenos conductores cuando estamos en presencia de materiales metálicos, principalmente, que conducen fácilmente la electricidad. Los más utilizados, el cobre, ¿verdad?, y el aluminio como medios de transporte de la electricidad, pero también hay otros que son muy buenos conductores y mejores que el cobre, por ejemplo, el oro o la plata, pero su valor es tan caro, ¿verdad?, que no lo vamos a utilizar para transportar energía. Frecuentemente que en dispositivos
de alta tecnología se utiliza el oro. Por ejemplo, se utiliza en satélites, se utiliza también como buen conductor en dispositivos de medición muy precisa. Ahí se utiliza el oro como una fuente de conducción eléctrica. Por otro lado, están los aisladores que también son de utilidad en la electricidad, ¿verdad? Porque protegen a los equipos y protegen a las personas. Y dentro de ellos se encuentran las losas, que son los aisladores cerámicos, el vidrio, las gomas, los plásticos y algunos polímeros. Y la característica de ellos, ¿verdad?, es que tienen una gran resistencia a conducir corriente. Pero todos los aislantes eléctricos, si lo elevamos al voltaje, eventualmente van a poder conducir electricidad, se van a polarizar. Es, por ejemplo, el arco eléctrico, ¿verdad?, que se produce simplemente por la ionización del aire, pero cuando estamos hablando de tensiones muy elevadas. Entre medio de estos materiales están los materiales semiconductores, que son materiales que se pueden comportar como un buen aislador o un buen conductor, y dentro de ellos está el silicio y el germanio, que los nombro porque las celdas fotovoltaicas se producen de estos dos materiales principalmente. Por otra parte, los conductores eléctricos tienen sus características propias y cuando nosotros le aplicamos un mismo nivel de voltaje, van a conducir una distinta corriente. Y eso se debe a una propiedad interna que se le denomina resistividad eléctrica. Y es la posición que coloca un material para la circulación de corriente. Esa resistividad eléctrica, que se denomina por esta letra que se llama ρ, es distinta y es propia de cada uno de los materiales. La resistividad, al multiplicarla por el largo de un conductor y dividirla por su sección transversal, esta A, que vendría siendo el calibre, el grueso del cable, ¿verdad?, da el valor de resistencia eléctrica. Y esa resistencia eléctrica es la que nosotros utilizamos para verificar, ¿verdad?, la caída de voltaje de un conductor eléctrico. El voltaje se calcula como la intensidad multiplicado por la resistencia eléctrica. La unidad de medida de la resistencia eléctrica es el ohm. Otra variable eléctrica de interés es la potencia. La potencia eléctrica ahora corresponde, ¿verdad?, a la velocidad con que un artefacto está consumiendo energía. O también la puede estar generando. Ya estamos hablando de potencia consumida o generada. Mientras más potencia tenga un equipo, significa que más gasto energético va a tener. Por ejemplo, si nosotros queremos vaciar un estanque, digamos 10 metros cúbicos, y colocamos una bomba pequeña, una bomba de un HP que es de potencia baja, vamos a poder vaciar ese estanque, supongamos que en 10 horas. Mientras que si nosotros aumentamos la potencia para vaciar ese estanque, vamos a poder hacer ese mismo trabajo, esa misma acción en menos tiempo. Porque vamos a estar haciendo la acción mucho más rápido. La demanda de potencia va a ser mucho más intensiva, pero el tiempo va a ser mucho menos. Es decir, que para vaciar esos 10 metros cúbicos yo prácticamente estoy consumiendo la misma energía, ¿verdad?, pero en una tasa de tiempo mucho menor. Me permite hacer el trabajo mucho más rápido. Esa es la diferencia principal. La potencia hace o ejecuta trabajos con mayor velocidad. Y lo mismo ocurre cuando nosotros aumentamos la potencia generada, ¿verdad? Cuando estamos a mismos niveles de radiación, pero tenemos superficies captadoras distintas, ¿verdad?, la cantidad de potencia que vamos a poder generar va a ser mucho mayor. La unidad de medida de potencia es un watt, que equivale a joule partido por segundo, pero también se utiliza esta otra expresión que es el HP, el horsepower, el caballo de potencia. Y existe una equivalencia entre el HP y el watt, que es 746. ¿Ya? Frecuentemente se habla de HP cuando nosotros hablamos de potencia mecánica. En el fondo, en una bomba, la potencia mecánica está en el eje. Y existe el equivalente a watts, que es 746. La potencia eléctrica, por otra parte, siempre se trabaja en watts o en kilowatts, que es la unidad utilizada frecuentemente en electricidad. Para calcular la potencia,
vamos a trabajar tanto en corriente continua como en corriente alterna con distintas expresiones. En corriente continua se calcula simplemente multiplicando el voltaje por la corriente que se han medido, ¿verdad? O que aparecen los datos de placa. Y también existe esta otra eh, relación que está relacionada con la resistencia eléctrica. Esto es útil, por ejemplo, para determinar cuánta potencia está disipando un cable eléctrico. En este caso podríamos utilizar la resistencia eléctrica del cable multiplicado por la corriente al cuadrado. Cuando trabajamos en corriente alterna, la potencia eléctrica la calculamos con esta expresión, donde Vf es el voltaje de fase, IF es la corriente que está circulando, y esto que está acá se llama coseno phi o factor de potencia. Y en general, para motores, está del orden del 0,85 al 0,88 más o menos. El coseno phi está relacionado principalmente a las bobinas eléctricas que hay en algunos equipos eléctricos, tanto motores como transformadores. Y en general va a disminuir la potencia que nosotros estamos consumiendo. Cuando hablamos de un sistema trifásico, la potencia eléctrica la calculamos como raíz de 3 por el voltaje de línea, que en este caso serían 380 volts, la corriente que circula y el coseno phi. Bien. Por último, vamos a hablar de la energía consumida, o también puede ser generada, ¿verdad? Y que se obtiene como la multiplicación de la potencia por el tiempo. Es decir, si yo he utilizado un artefacto eléctrico de 1 kilowatt, ¿verdad? Por una hora, he consumido 1 kilowatt hora de energía. La unidad de medida de la energía es el joule o el kilowatt hora, y en electricidad utilizamos el kilowatt hora. De hecho, la tarifa eléctrica o la cuenta eléctrica que nos llega a nosotros, ¿verdad? Nuestro consumo lo miden en kilowatt hora y lo valorizan en esa unidad de medida. Para calcular el consumo eléctrico que hay en un día, por ejemplo, en un domicilio, lo que hacemos simplemente es contabilizar la potencia eléctrica de nuestros consumos, ¿verdad? Y la multiplicamos por el tiempo que hemos utilizado cada artefacto. Y eso nos da la energía en kilowatt hora. Observen aquí que, por ejemplo, si existe una bomba para riego en un domicilio que sea de 1 HP, es decir, ese HP equivale a 746 watts, pero son watts mecánicos. Para producir ese HP, esa bomba consume alrededor de 1100 watts, que está dado por la eficiencia de transformación de la bomba. Es decir, va a consumir mucho más potencia. Bien. Y en este caso se ha asumido que esa bomba se ha utilizado por 3 horas y por lo tanto ha consumido 3300 watts. Sumamos toda la energía que ha consumido cada uno de nuestros artefactos y nos da un valor de 2275 watt hora, que equivale en verdad a 10,3 kilowatt hora. Ya, esto es simplemente dividido en 1000. Y tenemos que 1 kilowatt hora equivale a 1000 watts hora. Es útil expresar la energía en estos términos porque con ello la podemos valorizar directamente. Por ejemplo, aquí en mi zona, el kilowatt hora de energía vale alrededor de 150 pesos. Y por lo tanto, ¿verdad? En un día de uso de todos mis artefactos, yo puedo decir que he consumido 10,3 por 150, lo que son 1500 pesos. Cambiamos de tema ahora, ¿verdad? Para hablar un poco de la radiación solar. El Sol es la principal fuente de energía de nuestro planeta, ¿ya? Produce absolutamente todo. Produce las corrientes marinas, produce los fósiles, produce los movimientos de aire que también son utilizados para la producción de energética. Y el mecanismo con que nosotros recibimos la energía y la potencia desde el Sol es por medio de radiación electromagnética, ¿ya? La radiación electromagnética tiene la capacidad, ¿verdad?, de cruzar el espacio, ¿verdad?, para llegar hasta la superficie terrestre, y es principalmente una fuente de calor, una fuente de fusión.
Se estima que en el Sol se producen alrededor de 63 millones de watts por metro cuadrado en la superficie del Sol. Alrededor de 63 megawatts en un metro cuadrado. Esto es principalmente una planta térmica. Por ejemplo, la planta de la celulosa Nueva Aldea produce 60 megawatts por metro cuadrado. Perdón, produce 60 megawatts. El Sol produce 63 megawatts por metro cuadrado. En el fondo, como una comparación. De esos 63 megawatts a la Tierra o en la superficie exterior a la atmósfera llegan alrededor de 1300 watts por metro cuadrado, significativamente menos, dado la distancia a la cual nosotros nos encontramos. Y a la superficie terrestre llegan alrededor de 1000 watts por metro cuadrado. Ya estamos hablando a nivel de suelo. La distribución de la potencia en el planeta es distinta, ¿verdad? Y depende mucho de las condiciones geográficas de donde nos encontremos, tanto de la ubicación como del clima. Las zonas de mayor radiación van a estar siempre entre los trópicos, ¿verdad? Cáncer y Capricornio, y se van a producir en aquellas donde existe baja nubosidad, principalmente en los desiertos. Cuando nos alejamos de los trópicos y nos acercamos a las zonas polares, la radiación va disminuyendo, tanto porque recibimos, ¿verdad? Tanto porque cambia el ángulo con que llega la radiación a la superficie, como también cambia la duración del día. Cuando la radiación solar interfiere con la atmósfera, se producen, ¿verdad?, una serie de fenómenos. En primer lugar, si nosotros consideramos una zona de captación de energía ubicada en un techo, ¿verdad?, paneles fotovoltaicos, por ejemplo, vamos a hablar de radiación directa, aquella que llega directamente sobre mi superficie. Por otra parte, la radiación, al entrar en contacto con la atmósfera, se van a producir distintos fenómenos, y uno de ellos, ¿verdad?, es la radiación difusa, que es aquella radiación que llega de todas direcciones sobre mi arreglo fotovoltaico. Por otra parte, también tenemos la radiación reflejada, que es aquella que rebota en el suelo y vuelve a la atmósfera y puede ser captada también por mi superficie. Es de principal interés, ¿verdad?, cuando nosotros tenemos suelos que son altamente reflejantes, ¿verdad?, como la nieve o como el concreto blanco, ¿verdad?, que refleja gran cantidad de radiación solar. Esa radiación también puede ser aprovechada por los paneles fotovoltaicos. La radiación se mide en watt por metro cuadrado o kilowatt por metro cuadrado. Ya es una unidad de potencia. Por otra parte, tenemos la radiación acumulada. Ahora vamos a hablaros de unidades de energía, que en el fondo es la cantidad de radiación que ha llegado en un tiempo determinado a una superficie, ¿ya? Su unidad de energía es el kilowatt hora. Y vamos a trabajar con ella, ¿verdad?, porque es la misma energía, la misma unidad con que nosotros usamos para la generación de energía y el consumo de energía, kilowatts. La radiación acumulada tiene un efecto, ¿verdad?, que depende de la ubicación. Si nosotros nos encontramos en el hemisferio sur, ¿verdad?, vamos a ver que a lo largo del año el Sol tiene un movimiento descendente. De hecho, en esta época del año estamos descendiendo ya hacia el punto máximo, ¿verdad?, que corresponde al 21 de junio, cuando vamos a llegar al solsticio, y la duración del día es el más corto. Para este punto, la radiación que llega a una determinada localidad es relativamente baja, ¿verdad?, y está mostrada en esta curva. Luego, ¿verdad?, el Sol comienza a crecer, a subir, pasando, ¿verdad?, por el equinoccio, cuando el día y la noche duran exactamente lo mismo, y luego sigue subiendo hasta que llegamos al solsticio, que es el punto más alto donde vamos a ver el Sol. Para el solsticio nosotros vamos a tener que el día va a tener una mayor duración y las intensidades de potencia que llegan van a ser mayores. Entonces, la energía que llega por el Sol, ¿verdad?, es la radiación por el tiempo, y está dado por la zona que hay bajo cada una de estas curvas.
Entonces, para un día de invierno, la energía acumulada está del orden de los 2 kilowatt hora. Mientras que para un día de verano, ¿verdad? La energía acumulada va a ser mucho mayor, tanto porque el sol salió y se ocultó antes y porque la intensidad de la radiación es mucho mayor. Entonces, en esta localidad para un día de verano, la radiación acumulada es del orden de los 9 kilowatt hora, es decir, está haciendo más de 4 veces la radiación del invierno. Algo que ocurre, ¿verdad?, en latitudes como la de Chillán, como la de Temuco o como la de Osorno. Hay una gran diferencia entre el invierno y el verano. No así, por ejemplo, en Antofagasta y Iquique, que estamos hablando de que están dentro de los trópicos y por lo tanto las variaciones en la radiación y en la energía acumulada van a ser menor. Otra forma de llevar la energía que ha llegado del Sol es por medio de las horas de sol equivalentes. Y esas horas de sol equivalentes, horas de sol peak, corresponden, ¿verdad?, a una unidad encargada de medir la radiación solar y definirla como el tiempo en horas de una hipotética irradiancia solar a una potencia de 1000 watts por metro cuadrado. Es decir que el área que hay bajo esta curva roja, ¿verdad?, yo la llevo a un área en que la radiación es constante, es igual a 1000 watts por metro cuadrado, ¿verdad?, durante un cierto tiempo. ¿Okay? A eso nosotros llamamos horas de sol peak. Horas de sol a 1000 watts por metro cuadrado. Por ejemplo, si en una localidad, ¿verdad?, en verano tenemos 7,5 kilowatt hora por metro cuadrado acumulado, eso significa 7,5 horas, que son las horas de sol equivalente, a 1000 watts por metro cuadrado. ¿Okay? Entonces, este valor que está acá me sirve mucho para calcular la producción energética en forma rápida. Por ejemplo, si tengo un arreglo fotovoltaico de 2 kilowatts peak instalado, ¿verdad?, y estoy en una zona donde las horas de sol equivalentes son 7,5 horas, ¿verdad?, yo rápidamente puedo calcular la producción energética multiplicando las horas de sol equivalentes por la potencia de mi arreglo. Los datos de radiación solar o la radiación solar en sí está muy bien caracterizada y podemos encontrar datos en distintos lugares. Pero afortunadamente aquí en Chile se han hecho una serie de proyectos que han permitido caracterizar la radiación. Y uno de ellos es el explorador solar, que me permite simular la radiación solar en cualquier ubicación del país. Entonces, si se fijan, este es el explorador solar, que tiene una pestaña de búsqueda para ubicarme en algún lugar del país. Dentro de esa pestaña nosotros podemos ingresar directamente la latitud y la longitud en grados decimales, o también podemos hacer clic en un punto, ¿verdad?, ubicándonos dentro de la región que yo quiera. Luego, en el panel izquierdo tenemos este punto que nos permite calcular sistemas fotovoltaicos. También hay aplicaciones para sistemas térmicos. Y en este lugar nosotros podemos ingresar directamente la potencia instalada que yo quiero evaluar. Puedo pasar al modo avanzado, donde me va a pedir las características del panel fotovoltaico. Ya, un tema que vamos a hablar en la próxima presentación. Y nos dan otras características como el tipo de instalación, caso es una estructura fija, caso es con seguimiento solar, la ubicación de mi panel fotovoltaico, cuál va a ser la inclinación que va a tener, cuál va a ser hacia dónde está mirando. El azimut es frecuentemente que esto sea 0 para el norte, que es lo más conveniente para nuestro país. Y también podemos ingresar acá las pérdidas de potencia que hay dentro de un sistema. Frecuentemente estos estas pérdidas están dadas por el inversor y por
las pérdidas que se puedan producir dentro de un sistema fotovoltaico. Que en el fondo aquí, en este factor, que es de un 14% en este caso, se incluyen las pérdidas por suciedad, las pérdidas por calor, las pérdidas que ocurren dentro del cableado. Bien, una vez que nosotros hemos ingresado tanto la ubicación como las características de nuestro arreglo fotovoltaico, ¿verdad? Podemos generar un reporte donde se nos entregan informaciones que pueden ser de forma gráfica, como acá, ¿verdad? Que tenemos, fíjense bien, la radiación acumulada en kilowatt hora por metro cuadrado para cada mes del año. Fíjense que aquí en enero tenemos 8.34 kilowatt hora por metro cuadrado. Eso equivale a 8,34 horas de sol equivalente, y en junio hablamos de 1.84, o sea, 1.84 horas de sol equivalente. 1.84 horas a 1000 watts por metro cuadrado. También dentro de los gráficos podemos sacar este gráfico horario que nos muestra cómo va cambiando la radiación a lo largo del día. Esto me es de utilidad para saber cuánta energía voy a generar por cada hora, o cuánta agua voy a bombear en cada una de las horas, o si mi sistema va a llegar a potencia nominal. Y en la pestaña de descarga va a aparecer esto que está acá, donde nosotros podemos obtener los datos que entrega la plataforma, que son de utilidad para evaluar el comportamiento de una planta fotovoltaica. El reporte en PDF que se pide generalmente en los proyectos, y esta que está acá, la tabla de resumen en XLSX, que es el formato que trabaja Excel. Entonces, aquí, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comporta el reporte. Vamos a abrir un reporte que he generado previamente. Ahí está. Bien, aquí tenemos el reporte que genera el explorador solar de una planta fotovoltaica, y podemos encontrar la ubicación, ¿verdad?, de donde estamos simulando obteniendo nuestros datos, ¿verdad? Y por acá vamos a bajar un poco. Aquí están las características de la placa de la planta fotovoltaica que nosotros estamos simulando, la configuración de mi estructura, la potencia que se está evaluando instalar, y en fin, aquí tenemos una serie de datos. Aquí aparecen los datos de radiación, que son útiles, ¿verdad?, para calcular la generación de nuestro sistema, cómo se comporta la radiación durante un día, en fin, y así una serie de datos también. Y algo que también es de utilidad es ver cómo es la planilla Excel. Esa planilla, fíjense bien, trae una serie de pestañas para cada una de las componentes de la radiación y también de la temperatura y de la velocidad del viento que influyen dentro de la generación de un sistema fotovoltaico. Pero las pestañas de mayor utilidad son las primeras tres. En la primera aparece la descripción de la localidad donde de los datos de entrada principalmente que hemos ingresado al explorador. Tenemos la latitud y la longitud, que nos da la ubicación, ¿verdad? Nuestra inclinación para nuestro sistema, la potencia que nosotros estamos evaluando, 26,8 kilowatts de potencia instalada, y los factores de pérdida que estamos considerando. ¿Ya? Si se fijan, aquí podemos verificar que los datos que nosotros hemos ingresado al explorador solar son los mismos de nuestra plantilla. Y dentro de ello nos va a dar esta pestaña que está acá, PV, que acá nos indican cómo ha evolucionado nuestra generación a lo largo del día. Entonces, para enero, cada mes acá es caracterizado por un día típico, o sea, se consideran que todos los días dentro del mes se comportan de la misma manera. Entonces, para enero tenemos la evaluación de la potencia generada desde la hora 0, ¿verdad?, hasta la hora 23. Fíjense bien. Y si nos vamos aquí
situando alrededor del mediodía, es donde encontramos las potencias más elevadas. Ya nuestro sistema está generando del orden de los 16 a los 18 kilowatts hora. Es decir, que aquí nos muestra la generación de potencia en forma horaria. ¿Ya? Y si nosotros multiplicamos potencia por tiempo, también podemos obtener la energía. Entonces, aquí nos está indicando que durante la hora 13, por ejemplo, se generaron 18 kilowatts de potencia o se nos generaron 18 kilowatt hora de energía. ¿Ya? Si sumamos todo esto, ¿verdad? Si sumamos todo lo que se ha generado dentro de un día, fíjese bien, la suma de esos sistemas fue de 135 kilowatt hora. Ya estamos hablando de una planta de 26 kilowatts de potencia instalada, así que genera bastante energía dentro de un día. También podemos observar que a medida que nos vamos acercando a los meses de invierno, la generación es menor. Por otra parte, tenemos esta otra pestaña, GLB, que nos da la radiación global en el plano inclinado, ¿ya? O sea, la radiación que está incidiendo sobre mi superficie captadora, y esto también es de interés porque me sirve para simular, ¿verdad?, mi sistema hora a hora. Nuevamente para un mes de enero, que es nuestro mes de interés por ser el mes de mayor demanda de agua y de mayor generación fotovoltaica, ¿verdad? Podemos ver que acá en la zona media, desde las 2 hasta las 12 producen las mayores intensidades de radiación. Bien, con esos dos datos, ¿verdad?, o con estas dos pestañas que nos genera el explorador solar, nosotros podemos ya evaluar un arreglo fotovoltaico o un sistema de generación fotovoltaica. Bien, con ello hemos terminado el primer módulo o el primer video de este tópico relacionado con las variables eléctricas y la radiación. A modo de resumen, ¿verdad?, lo que nos va a interesar principalmente es saber cuáles son las características eléctricas de nuestro equipo. Vamos a estar hablando mucho de voltaje, de corriente y de potencia. Y también vamos a hablar de cómo se comportan la radiación o cómo es la intersección entre la radiación y las características eléctricas que pueda tener la superficie captadora, que en el fondo son los arreglos fotovoltaicos. Bien, hasta aquí quedamos. Nos vemos en el próximo video.